Hola chicos, vamos a analizar algunas de las características de los triángulos rectángulos. Como ya sabemos, se llaman así porque tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y dos ángulos agudos que además son complementarios, es decir, la suma de estos dos ángulos agudos va a ser 90 grados. Ejemplo, 60 más 30, 90, más el ángulo recto de 90 grados, suman los 180 grados que todo triángulo suma con sus ángulos internos. Vamos a observar que tengo un ángulo más pequeño que el otro y también tengo un cateto más pequeño que el otro en este ejemplo. Observemos que el cateto opuesto al ángulo más pequeño también es el cateto más pequeño y el cateto más largo es opuesto al ángulo agudo más grande, más amplio. Vamos a ver esta otra construcción. Observen que este cateto mide lo mismo, pero hice el ángulo más pequeño. Antes medía 60, ahora mide 50. Lo que pasa entonces es que este otro cateto se hace más corto porque su ángulo opuesto se hizo más corto y este ángulo va a crecer. Antes medía 30, ahora mide 40 y vamos a observar que también son complementarios. 40 más 50 son 90, más 90, 180. Veamos este otro ejemplo en el que hice el ángulo de 30 grados y por lo tanto este aumenta a 60, siguen siendo complementarios, 60 más 30 son 90, más 90 son 180. Observen cómo este cateto se hace más corto. Tengo aquí un ejemplo más en este triangulito que mide 10 grados ese ángulo y por lo tanto este va a medir 80. 80 más 10 son 90, más 90, 180. Observen que estos triángulos no tienen la misma forma. Este, por ejemplo, sus catetos son muy diferentes. Este es muy cortito en relación al otro cateto, ¿no? Y, por ejemplo, en este, los catetos casi tienen la misma medida, casi. De hecho, si tuviera un ángulo de 45 y otro de 45, entonces también los catetos serían iguales, sería un triángulo rectángulo isósceles. Veamos, por ejemplo, pues la forma es completamente diferente, ¿no? Es un poco más alargado. Hay diferencia también en la forma de los triángulos, puesto que no tienen las mismas medidas de sus ángulos. Vamos a ver esta construcción en la que tenemos triángulos que sí tienen la misma forma. Observen que los triángulos tienen la misma forma. Vamos a observar que este ángulo mide 37 grados y si yo coloco este triángulo aquí veo que también ese ángulo mide 37 grados porque coinciden. Lo mismo pasa aquí y con este pequeñito. Como este ángulo mide 37 grados, entonces este mide 53, lo cual vamos a observar entonces en este otro también va a medir 53 grados. Ahí vemos que coincide. Y este también. Al tener un ángulo agudo igual en todos los triángulos, pues el otro ángulo agudo también va a ser igual en todos. Y como son triángulos rectángulos, pues tienen el ángulo de 90 grados igual. Es decir, sus tres ángulos son iguales. Esto se llama ángulo, ángulo, ángulo. Es un criterio de semejanza que revisamos en el primer trimestre, que nos dice que si comprobamos que los tres ángulos de los triángulos coinciden, entonces los triángulos son semejantes. ¿Qué quiere decir que son semejantes? Que tienen la misma forma, aunque diferente tamaño. Y que por lo tanto va a haber una relación de proporcionalidad entre sus lados. Esa relación de proporcionalidad que guardan los lados de los triángulos rectángulos que son semejantes va a dar lugar a las razones trigonométricas que vamos a comprobar en el siguiente video.